Ahí está. Ya, vamos a comenzar entonces, ya que tenemos 16 en línea, y los demás se van incluyendo, así que no hay ningún problema. Bueno, vamos entonces a comenzar, como lo hemos hecho en otras oportunidades, con un desafío, ¿sí? Bien particular. ¿Se acuerdan que hicimos algo así hace unas sesiones atrás? ¿Qué ves? ¿Sí? Yo les voy a pedir que abran sus micrófonos para que me digan qué es lo que van a ver acá. ¿Ok? Vamos a ver si logran identificar las cosas que van a ir saliendo. ¿Sí? Vamos entonces a comenzar. ¿Qué ven ahí? ¿Qué son esas? Torres del Paine. Las Torres del Paine. ¿Y ahora? La portada de Antofagasta. La portada de Antofagasta. Eso es el norte, el desierto de Atacama, el volcán... San Pedro de Atacama. Eso sí. San Pedro de Atacama. San Pedro de Atacama. Ahora. Chiloé. Perfecto. Ahora. Rapa Nui. Isla de Pascua. Muy bien. Ahora. No lo veo bien. De nuevo. Ahí va. ¿Qué será el que está ahí? Veamos el otro. Norte. Ahí, ¿qué tenemos? Como que fuera Puerto Vara. Puerto Vara, perfecto. Ahora. Viña del Mar. Viña del Mar. Y. Las Siete Tazas. Perfecto. Siete Tazas en y ahora. Valparaíso. Valparaíso, muy bien. ¿Qué tienen en común todas estas fotografías? Lugares de Chile. Lugares de Chile. ¿Hay alguno que se repite o no? ¿Hay algún lugar que se repite? ¿No? No. ¿No? No. Hay uno, San Pedro de Atacama, está en 2 fotografías. Ah, Pedro de Atacama, ojo, perfecto. Damos el segundo desafío. Acá, ¿qué ven? ¿Cómo puedo nivelar el Ahora. ¿Qué más? Pablo Neruda. Violeta Parra, muy bien. Santa Teresa, ¿qué más? Pedro Valdivia. Gabriela Mistral. Bernardo Higgins. Claudia Raúl. Víctor Jara. Ok, ¿qué tienen en común? Personaje histórico, perfecto. Son todos chilenos, ¿cierto? Sí, todos chilenos. ¿Sí? ¿Todos chilenos? Pedro Valdivia no es chileno, perfecto. Y hay una relación en pareja. ¿Qué relación hay entre las parejas? Neruda y Gabriela Mistral. Perfecto. ¿Quién más? Víctor Jara y Violeta Parra. Perfecto. Santa Teresa y Padre Hurtado. Ya. Santa Teresita y Alberto Hurtado. Ok, me queda una Claudia sola. Raúl también es música. Una sola relación. Valdivia y Bernardo Higgins. ¿O no? Exacto. Bernardo Higgins. Bien. ¿Qué relación tienen estos 2 personajes? O'Higgins y Valdivia. El tema de la conquista o el tema de la... Ok, son personajes históricos de esa época. Muy bien, muy bien. Muy bien, pasaron la tarea de historia y geografía. ¿Ven? Ya estamos muy bien. Vamos entonces ya ahora de lleno a entrar en lo que es nuestra sesión de hoy día. Para eso, necesariamente vamos a tratar de recordar lo que vimos la semana pasada. ¿Sí? Evidentemente que escucho un ruido ambiente que es como... voy a silenciar todos y después ustedes lo abren cuando necesiten hablar. ¿Sí? Ya, ahí están todos silenciados. Vamos a comenzar, ¿cierto? Recordando lo que hicimos la semana pasada. Nos involucramos de lleno en un tema bien especial, ¿sí? Porque tiene que ver mucho con lo que hace que no podamos ocupar y optimizar el recurso tiempo. ¿A qué nos referimos? ¿Qué vimos la semana pasada? ¿Qué se acuerdan?
El que se acuerde abre el micrófono, por favor, y me lo comenta. Los ¿Qué ladrones del tiempo. Los ladrones del tiempo, perfecto. ¿Cuáles son los más comunes en el ámbito personal y organizacional que descubrimos la semana pasada? ¿Cuáles son los más comunes? ¿Cómo tengo que hacer la planificación? ¿Cómo tengo que... ¿Qué pasa con el teléfono? ¿Qué pasa con las interrupciones? ¿Qué pasa con la reunión inesperada? ¿Sí? Decíamos que era bastante complejo porque muchas veces nos quedábamos, considerando el cuadrante de Covey, ¿cierto? Nos quedábamos muchas veces solamente en trabajar sobre la emergencia, ¿sí? Lo urgente, y no necesariamente lo importante. Entonces, desperdiciábamos muchas veces el tiempo, y por lo tanto, una de las cosas que sugeríamos para este tipo de cursos era optimizar lo más que podamos el recurso tiempo, ¿sí? Y por eso es que tuvimos la tarea de tener esta normativa que acabo de mostrarles. Se las voy a recordar, a ver si es que... Sí, ¿sí? Los celulares, teléfonos, pueden ir en silencio apagado, respetar los horarios, ¿sí? Participación activa de todos, escucharnos y preguntar y resolver todas las dudas. Importante, todo el material que nosotros vamos trabajando queda en el aula virtual alojado, y además hay biblioteca virtual, ¿cierto? Hay videoteca también, por lo tanto, hay material que ustedes pueden ir tomando para poder repasar, para poder profundizar o como ustedes lo gusten, ¿sí? A propósito de lo que decía la compañera, ¿cierto? Los horarios, teóricamente, son en las mañanas, de 11 a 1, y si que hubo algún enroque o algo, evidentemente que les van a comunicar en capacitación, ¿ya? Tal como lo señalaba. Otra cosa es que nos están restando, ¿sí? Para terminar el curso, 3 sesiones, esta y 2 más, ¿cierto? Las 2 más que nos quedan, las vamos a hacer este día jueves, y la última la próxima semana. Seguramente les van a confirmar oportunamente, no tengo certeza si va a ser miércoles o martes, ¿ya? Pero eso es lo que se estima, y sería en este mismo horario para cerrar el curso, ¿ok? Bueno, vamos entonces a comenzar con un video que les voy a pedir que ustedes lo relacionen, evidentemente, con lo que hemos estado trabajando hasta ahora, para que tengamos una suerte de revisión a propósito del video, ¿ok? Entonces voy a ponerlo, es bien cortito, pero me interesa que lo vean atentamente. Concentrarse y terminar tareas puede resultar complicado, especialmente en un mundo donde todo parece estar diseñado para llamar tu atención. Sin embargo, existen ciertas técnicas y prácticas que pueden ayudarte a cortar un poco con el ruido y optimizar mejor tu tiempo. El primer paso es anotar todas las tareas del día en una lista, sin dejar nada fuera. Comprar leche en el supermercado, chequear si el auto tiene aceite, o terminar los planos del cohete que estás construyendo. Luego viene priorizar, es decir, evaluar qué asuntos merecen nuestro tiempo y cuáles no. A veces resulta imposible hacer todo. Una vez que tenemos las tareas definidas, lo mejor es descomponerlas. Por eso lo ideal es dividirlas en fragmentos cada vez más pequeños hasta que se vuelvan acciones inmediatas. Tienen que poder realizarse en los próximos 5 minutos. Esto reduce el estrés y ayuda a comenzar a trabajar. Mark Twain tenía una interesante filosofía en relación a esto. Si tu trabajo es comer una rana, lo mejor es que sea lo primero que hagas en el día. Y si tu trabajo es comer 2 ranas, lo mejor es que comas la más grande primero. Tal vez lo mejor sería evitar comer especies exóticas en estos momentos, pero el punto está en realizar las acciones más difíciles primero. Así, el día se vuelve cuesta abajo. Cuando comenzamos con las tareas en nuestra lista, es probable que nos encontremos con un pequeño obstáculo. Tenemos la capacidad de concentración destruida. Para solucionarlo, podés mantener organizado tu escritorio digital y escritorio analógico. Es importante tener a mano solo las herramientas que necesites y eliminar de tu vista cualquier cosa que pueda distraerte. Por otro lado, aunque pueda resultar más ameno trabajar con música de fondo, en muchos casos termina distrayéndonos. Las playlists que prometen ayudar a concentrarse rara vez funcionan, así que si vas a escuchar música, trata de poner canciones que conozcas bien y que no requieran que tu mente las procese o trate de entenderlas. Otro gran desafío puede ser regular el uso del celular. Una opción es ponerlo bajo llave o, paradójicamente, usar aplicaciones para concentrarte. Un excelente ejemplo es Forest. Consiste en fijar un intervalo de tiempo en el que vas a estar completamente concentrado. Durante ese tiempo, la aplicación planta un árbol virtual. Si usas el celular, tu árbol muere. Si cumplís el tiempo, tu árbol crece. Lo más lindo es ver tu bosque crecer. Esto se relaciona con un método para concentrarse llamado Pomodoro.
se basa en trabajar sin distracciones en intervalos de 25 minutos con descansos de 5. Según estudios científicos, trabajar de esta forma aumenta la capacidad de enfocarse en una tarea. Y lo más importante, puede permitirnos llegar a un estado conocido como flow. Es un estado mental en el que estás completamente inmerso en una tarea. Tal vez lo hayas experimentado algunas veces. No sentís sueño, hambre ni el paso del tiempo. Es el estado en el que mejor funcionamos, más nos concentramos y menos errores cometemos. Es algo realmente difícil de alcanzar y requiere que estemos 100% enfocados. Estas técnicas pueden ser útiles para tareas relacionadas con tus obligaciones, como el trabajo o tus estudios. Pero también pueden servir para dedicarle tiempo a alguna actividad que estuviste posponiendo, como proyectos personales, terminar un libro o aprender algo nuevo. La idea es que puedas llevar mejor tus tareas y concentrarte un poco más. Pero no nos olvidemos, lo bueno de organizar y optimizar es poder dedicarle más tiempo a las cosas que más te importan. Ok. Veamos, ¿qué le llama la atención de este video? ¿Qué cosa, cómo lo asocian a lo que hemos estado trabajando? A ver, ¿quién me cuenta? Dígame, Anita. O sea, primero pedirte si nos pueden compartir el link. Lo encontré buenísimo. Todo, Sí, no. Anita, todos los videos que están en el aula, ¿ya? Perfecto, Al momento de ya. pinchar sobre el título, te aparece inmediatamente el vínculo en YouTube, ¿ya? Ok. Te deriva. Ahora, yo les recomiendo, a propósito que les gustó esto, también vean otro video que dejé ahí, que también se llama La Luna del Tiempo, pero es mucho más metafórico, ¿ya? Porque ya. es la historia de un cortometraje, dura algo así como 5 o 6 minutos, no más bien cortito, pero es súper metafórico. Así yo los invito a que Ya. revisen eso porque está bien bonito. Pero ahora, Genial. vámonos a lo que vimos. ¿Qué relación tiene con lo que hemos visto? O sea, tiene completa relación, porque tiene que ver justamente con saber administrar el tiempo. Lo encontré muy bueno porque además te da tips de cómo poder administrar el tiempo en un día, la lista, Sí. los tiempos de concentración, el intervalo. Creo que son tips muy buenos para tratar de empezar a ponerlos en práctica. Empezar por las tareas más difíciles, que ya lo habíamos hablado también en alguna de las clases anteriores. Sí. Creo que hace como un buen resumen de cada uno de los temas que hemos ido viendo hasta ahora. Sí, mira, yo agregaría a eso la importancia que tiene el que nosotros nos vayamos revisando, ¿ya? Porque evidentemente en este tipo de sesiones lo que hacemos es hacer consciente, visible lo que es la técnica propiamente tal, ¿ya? Pero del dicho al hecho, dice el dicho, es mucho trecho, ¿sí? Entonces Claro. es súper importante que vayamos probando, ¿ya? Lo más recomendable cuando uno está haciendo estos talleres como participante es que vaya tratando de incorporar la práctica para ver qué le surge como obstáculo, ¿ya? Porque muchas veces uno, evidentemente que para poder incorporar esto tiene que salir de la zona de confort, ¿sí? Salir de esta zona cómoda, ¿cierto? Que hacemos siempre, la rutina, y volver a crear una nueva rutina, ¿sí? Que eso se conoce como la zona de aprendizaje para ampliar la zona de confort, ¿sí? Ahora, con sentido de realidad, y no lo digo yo, sino que le dicen muchos estudios en relación a esto, cuando salimos de la zona de confort aparece la zona de pánico, ¿sí? Al no tener certeza, nos genera una incertidumbre que nos atemoriza, ¿ya? Entonces muchas veces nos quedamos en la zona de confort y no ocupamos recursos nuevos porque sencillamente no creemos que vamos a conseguirlo. Ahora, cuando lo conseguimos, ampliamos esta zona porque ya pasamos la zona de aprendizaje, ¿sí? Entonces es importante que vayamos revisando eso. Ok, ¿qué otra cosa más le llamó la atención del video? ¿Alguien había escuchado de la técnica Pomodoro? Ya, cuando nosotros hablamos de ella, vamos a adentrar un poquito más adelante en el curso, pero es una de las técnicas que se utiliza y que es sumamente potente, y asociado a eso mismo es el nivel, de alguna manera, de concentración que tenemos. Nosotros durante el día, no todo el día vamos a estar 100% dispuestos, ¿sí? Nuestro cuerpo, nuestro sentido, nuestro nivel de concentración, hay horas en el día en que está más dispuesto, ¿sí? Ahora, evidentemente que lo primero es que nosotros generemos un proceso de bienestar. Cuando uno está en un estado de bienestar, es probable que tenga más posibilidad de concentrarse, ¿cierto? Y más probable que pueda rendir más fácilmente y por tanto optimizar el recurso tiempo desde la eficacia y la eficiencia.
para ser, ¿cierto?, efectivo. Entonces, ahí tenemos la tríada que hablamos hace unas primeras clases, ¿cierto?, en relación a eso. Sin embargo, es importante, ¿cierto?, entender que cada uno tiene que, primero de nada, conocerse, ¿sí? Ahora, solo a propósito de eso, ¿cuál será la mejor hora en el día para poder tomar una decisión o hacer un trabajo que implique mucha concentración? ¿Cuál creen ustedes que es la mejor hora? Yo creo que en la mañana, porque es como cuando uno está más despejado. Ya, pero la mañana, Evelyn, ¿en qué horario? Porque la mañana uno puede decir que es de las 8 a las 12, 8:30, a la 1, no sé. claro, entre las 8:30 y las 11, yo creo. Ya, 8:30 a 11, ¿sí? ¿Está todo de acuerdo que esa es la mejor hora? No estoy de acuerdo. Sí. ¿Sí? No estoy de acuerdo, alguien dijo no estoy de acuerdo. Yo tengo como una... que también depende mucho de cada persona, pero yo, por ejemplo, cuando tengo un trabajo ya muy complejo o estudio, cuando he estado trabajando y estudiando, postítulo, cosas así, o en la universidad incluso, mi mejor hora de concentración era pasado las 10 de la noche, 9 de la noche, hasta las 3, 4 de la mañana, y era la época, o sea, el momento que más me concentro. De hecho, cuando tengo que hacer trabajo muy urgente acá en la pega, es la hora que más me resulta. Sí. Sí. Mira, José Miguel, yo creo que es súper importante que uno parta primero de la base que tiene que conocerse, ¿sí? Por ahí hay personas que hablan de que unos somos búhos, otros gárgolas, etcétera, que trabajan más en la noche, otros más en el día, ¿cierto? Sin embargo, en el periodo habitual del mundo laboral, el horario más indicado no es a la primera hora, no es a las 8 de la mañana, no a las 8:30 de la mañana, ¿sí? Yo opino que en la noche, cuando uno de repente está, no sé, o para acostarse, qué sé yo, bueno, ahí también se puede dar hiperactividad mental, pero de repente a uno en la noche es como que se le alumbra la ampolleta. A mí me pasa. Sí, por eso es que te digo que depende mucho de la persona. Sin embargo, en el ámbito laboral propiamente tal, que uno considera de las 9 a las 5 o 6 de la tarde, ¿cierto? Un horario habitual de trabajo, sí hay un periodo que es en la mañana, pero que se aproxima, valga la redundancia, entre las 10 y las 12 del día. Ese es como el horario más indicado para hacer cuestiones o trabajos que implican mucha concentración, ¿ya? Antes Pero de eso, ¿sí? Perdón, pero ¿eso obedece a algún estudio? Sí, ¿Algo sí. así? De hecho les voy a mostrar ahora la curva, eso es la curva de rendimiento, ¿ya? Y esta situación que estoy manifestando ahora, ¿cierto? Continúa en la tarde, es decir, desde las 12, 12:30, empieza a decaer el nivel de concentración, ¿cierto? Y vuelve a reaparecer, ¿cierto? Post almuerzo, recién a las 3, 3:30 de la tarde, el nivel más alto de concentración, ¿sí? Y esto, tal como te digo, es un estudio que se ha hecho que tiene que ver con la curva de rendimiento, que habla un poco la doble campana de Gauss, ¿sí? Sin embargo, esta campana de Gauss, que en la primera etapa, en la mañana, tiene un pic, ¿cierto?, en este horario, vuelve a reaparecer en la tarde, pero con un nivel más bajo. Es decir, no va a lograr concentrarte igual que como te concentraste en la mañana en el horario pic, ¿ya? Vamos a ver un poquito más adelante en unos gráficos que les traje a partir de eso, ¿sí? Por eso que es importante que primero nos conozcamos, ¿sí? Porque como bien decía tanto Paola como José Miguel, muchas veces nosotros tenemos la posibilidad de concentrarnos en horarios que son atípicos, ¿ya? Pero sin embargo esos horarios atípicos tienen que ver con una cuestión personal. Y ahí es donde yo tengo que conocerme, ¿sí? Porque una cosa es el tiempo de permanencia que tenemos y que por lo tanto debería ser el tiempo de producción. Lamentablemente se han hecho varios estudios y los chilenos somos los que más tiempo de permanencia tenemos en un lugar de trabajo, pero lo que menos producimos. Entonces también tiene que ver con eso, ¿ok? Entonces cuando nosotros tenemos certeza de cuál es nuestra capacidad de concentración, vamos a destinar, como bien lo decía Anita, las tareas que son más complejas en esos horarios, ¿ya? Y ahí un poco está la capacidad que tiene que tener la persona para primero conocerse, estar en un buen estado para luego generar una planificación adecuada, ¿sí? Entonces vamos a continuar un poco con la lógica de lo que estamos trabajando y voy a compartirles la pantalla porque tenemos que ir haciendo siempre el contrapunto. Déjenme ver, ¿estoy bien? Sí, estoy bien. Vamos a ir haciendo el contrapunto, ¿ok? Bueno, cuando nosotros vamos a trabajar eficiente y eficazmente la administración de nuestro tiempo, lo primero que tenemos que tener certeza
es que si nosotros no tenemos metas y objetivos, no nos sirve de nada lo que vamos a hacer, de nada. ¿Ya? Entonces, lo primero que hay que hacer es que hay que asumir que, de acuerdo a los estudios, solamente el 30 o 40% es lo que más ocupamos. ¿Sí? Esto es un estudio que determina que el potencial del trabajo del ser humano solamente se ocupa en un 30 y un 40%. ¿Sí? Que es bastante alarmante si lo vemos así. ¿Ok? Entonces, el mayor tiempo que tenemos que tomar, que se toma habitualmente, de acuerdo a este estudio, insisto, es que nosotros tendemos a desperdiciar el tiempo. ¿Sí? Lo malgastamos, ¿por qué? Porque no hemos hecho una planificación adecuada, certera, de las metas y objetivos que vamos a tener, ¿cierto? Que vamos a poder desarrollar. Por lo tanto, lo primero es hacer una buena, comillas, planificación a partir de definición de metas y objetivos. Ahora bien, cuando nosotros empezamos a trabajar en eso, solamente tenemos que asumir una cosa que es fundamental, ¿sí? Cuando hemos determinado los objetivos, vamos a ser capaces de desarrollar durante un día, teóricamente, lo que nosotros nos propusimos. Pero para eso tenemos que ser realistas, ¿sí? Lo decíamos en sesiones anteriores, cuando uno hace un trabajo de planificación que es inadecuado o inefectivo, es cuando estamos sugiriéndonos, proponiéndonos metas que son inalcanzables, ¿sí? Cuando logramos eso, cuando hacemos eso, lo que hacemos es que lo más probable es que nos frustremos, ¿sí? Y eso va a ir en contra de nuestro trabajo, por lo tanto, se va a generar lo que se conoce como la desesperanza aprendida, es decir, planifico y no me resulta nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hago una planificación, una definición de objetivo y meta que sea realista. Por tanto, un elemento clave es conocerse cada uno muy bien. ¿Sí? A partir de eso, ¿cierto? Es que podemos decir que quien es capaz de hacer una buena planificación va a tener un premio, si lo podemos llamar así, ¿cierto? Que en psicología, ¿cierto? Se habla de la influencia que tiene, el impacto que tiene la buena planificación en el subconsciente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque determina de alguna manera que surge, ¿cierto?, una sensación de automotivación y autodisciplina. Es decir, que es capaz de gobernarse en pos de conseguir las metas y objetivos que se ha propuesto. ¿Sí? Y estas metas y objetivos, evidentemente que son logrables, porque es capaz de generar círculos virtuosos y condiciones que permitan hacer un trabajo certero. Por lo tanto, establecer metas es una premisa inalienable y la clave de un buen aprovechamiento del tiempo. El tema es que cuando nos proponemos hacer una planificación certera de metas u objetivos, muchas veces nosotros nos confundimos, ¿cierto? O tenemos un gran obstaculizador que tiene que ver con nuestro cargo, ¿sí? Que son básicamente las funciones, los deberes, las responsabilidades, ¿cierto? Que tenemos relacionados con el cargo. Es decir, muchas veces caemos en una diversidad que termina siendo una confusión, ¿sí? Porque empezamos a hacer una cosa, se nos pide otra y al final estamos haciendo todo un poco, ¿sí? Entonces, una cosa es trabajar de manera cohesionada, una cosa es trabajar de manera colaborativa, ¿sí? Aportándole al equipo, y otra cosa es tener una confusión, ¿cierto? Que te obliga a trabajar individualmente porque tienes que trabajar y terminar tu meta u objetivo. ¿Sí? Entonces, es ahí la importancia que tiene el que primero hagamos una revisión de nuestro trabajo, de nuestro cargo, de nuestras funciones, pero también de cómo me siento. ¿Sí? Es ahí la importancia que tiene el equilibrio que decíamos desde la integralidad del ser humano, es decir, desarrollo de la inteligencia emocional y de la inteligencia racional. ¿Sí? Reiterando un poco lo que habíamos hablado antes, que el concepto de inteligencia en la actualidad, ¿cierto?, tiene que ver con la capacidad que tenemos para adaptarnos de manera eficiente, efectiva y eficaz a los distintos conflictos, los distintos obstáculos que tenemos en la vida diaria, ¿sí? Es por eso que aparece la figura importante del bienestar emocional y racional. ¿Ok? Con esta integralidad podemos ver que quien hace un trabajo efectivo, eficiente y eficaz es una persona que es integral y que por tanto tiene competencias, y eso se traduce en ser profesional de su puesto de trabajo. ¿Sí? Reiterando lo que hemos dicho varias veces, ¿cierto? Un profesional no es el que tiene un título universitario, ¿sí? Un profesional es quien maneja todos los aspectos asociados a su puesto de trabajo. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar. Ahí está.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aunque parezca a la antigua, ¿sí? Lo que recomiendan los teóricos, y lo ha demostrado todos los estudios, que para planificar es clave hacer un escrito, papel y lápiz, y o computador, ¿cierto? Escrito, pero tiene que visibilizarse, ¿sí? La justificación, de acuerdo al estudio, tiene que ver principalmente con que podemos ahí, efectivamente, concentrarnos en el proceso de planificación, ¿sí? Y este proceso de planificación nos permite ver con sentido de realidad si es que estamos haciendo una planificación realista y por lo tanto si estamos apostando a objetivos y metas que sean profesionales, familiares y personales, ¿sí? Es decir, generamos un círculo virtuoso del uso de este recurso tan valioso y que no podemos administrar fácilmente porque se nos acaban las 24 horas y se nos fueron, ¿eh? ¿Sí? Pero que nos permite conciliar la vida laboral, la vida personal, la vida profesional, ¿sí? Entonces es ahí la importancia de generar esta planificación, ¿sí? ¿Qué significa planificar? Significa básicamente prepararse para hacer realidad los objetivos, ¿sí? Y ahí donde tenemos que hacer inmediatamente la asociación con la temática anterior, ¿sí? Con los famosos ladrones del tiempo, ¿sí? Porque muchas veces planificamos y buscamos un montón de alternativas laborales, de administración, pero no consideramos necesariamente todos los aspectos. Por lo tanto, tenemos que involucrar todos los distintos aspectos y ámbitos de mi gestión personal, laboral y profesional para poder dar espacio, ¿cierto?, a todas las cosas. Y eso se logra cuando se hace de manera realista, ¿sí? Una cuestión fundamental es no dejar afuera, ¿sí? No dejar afuera la vida personal, ¿sí? Antiguamente se hacía una suerte de gráfica, ¿sí?, de optimización del tiempo en donde por un lado estaba el tiempo laboral y por otro lado estaba el tiempo de descanso, ¿sí? 50 y 50 para hacer una buena planificación, ¿sí? Eso es un error, ¿sí? ¿Por qué? Porque la planificación tiene que contemplar vida laboral, vida familiar, recreación, tiempo de descanso, ¿sí? Es decir, hay muchas más aristas que están en el proceso de planificación, ¿sí? Nos enseña la experiencia. Cuanto más tiempo se invierte en planificar, tanto menos tiempo se gasta en realizar objetivos marcados, ¿sí? Ahora, evidentemente que si usted no hace la planificación, ¿cierto?, no tiene ese hábito instalado, obviamente que le va a ser complejo al comienzo, ¿sí? Es decir, tiene que salir de su zona de confort y involucrarse en una zona de aprendizaje que implica hacer una planificación. Al comienzo va a tener que invertir recursos de tiempo para hacer esta planificación, ¿sí? Sin embargo, a medida que se va incorporando en su quehacer diario, es decir, se empieza a asumir como zona de confort esta actividad que incluye la planificación de todo lo que va a hacer, ¿sí? Cada vez se va a hacer más reducido el tiempo de planificación y mayor el tiempo de eficacia, eficiencia y efectividad de lo que usted planificó, ¿sí? Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es atrevernos, ¿sí? Atrevernos, situación que no es tan fácil, porque insisto, como lo dije anteriormente, tenemos que, para salir de la zona de confort, tenemos que pasar con una zona de pánico, que es esta suerte de que no me va a resultar, voy a perder más tiempo, pierdo más tiempo haciendo esta lista que lo que tengo que hacer. Sí, al comienzo puede ser así, ¿sí? Sin embargo, de a poco va a ir consiguiendo una rutina que le va a hacer más rápida la planificación y por lo tanto va a ser mucho más efectivo, eficiente y eficaz, porque va a involucrar menos recurso tiempo para planificar y más recurso tiempo para el desarrollo, ¿sí? Y eso le va a permitir, ¿cierto?, que va a ocupar menos tiempo en realizar sus objetivos. Ahora, ¿qué ventajas reporta la planificación? ¿Cuáles son las ventajas que ustedes creen que puede reportar la planificación del tiempo? ¿Genera alguna ventaja en la gestión diaria? Y asociado a eso, ¿hay alguno de los presentes que hace una planificación diaria? ¿Se toma unos minutos para planificar? Evelyn, veo que está moviendo la cabeza sintiendo. Sí, Bueno. yo en la mañana generalmente hago mi planificación del día, pues muchas veces los dejo hechos el día anterior,
en lo que corresponde a lo que tengo que hacer tanto en el trabajo como en la vida personal, para ocupar lo máximo del día. Y sí tiene ventaja en el sentido de que uno, aparte de organizar mejor el tiempo que tienes, también te quedan espacios como libres para hacer otras cosas, tanto de descansar la mente también, o pensar en cosas que en realidad uno le hace bien, como el corazoncito, como le digo yo. O sea, hay cuestiones que son tan evidentes que uno puede estar muy agotado, ¿cierto? Comillas, por una cuestión de desgaste físico del día. Ocurre un momento, un espacio de bienestar intencionado y te cambia inmediatamente la actitud, ¿sí? Y eso hace que tenga otra disposición para enfrentar el nuevo desafío, ¿ok? Entonces es súper clave la posibilidad de hacer una planificación realista, ¿ok? Veamos qué nos dicen los teóricos, ¿sí? Lo primero que dicen que lograr los objetivos personales y profesionales de una forma mejor y rápida es uno de los grandes beneficios que te entrega la planificación, ¿sí? Porque es importante considerar estos dos aspectos, porque habla de la integralidad, ¿sí? El ser humano no se desenvuelve solo en el mundo laboral, es diverso y tiene que ser capaz de destinar el tiempo suficiente para eso de manera realista, ¿sí? Tener una visión panorámica sobre todos los proyectos, tareas y actividades. Esto es súper importante, ¿sí? Una buena planificación te reporta ese aspecto que es la mirada inmediatista, pero también la proyección, ¿sí? Eso te trae como consecuencia que puedas hacer una planificación del objetivo sin meta a mediano, corto y largo plazo, ¿sí? Por lo tanto, lo puedes hacer siempre y cuando seas capaz de desprender, de dividir, ¿cierto?, tus metas objetivos en etapas, ¿ok? Eso te permite ser mucho más realista y te permite tener una visión global de todo lo que vas a hacer, ¿ok? Por lo tanto, puedes destinar un recurso tiempo asociado desde una mirada realista a conseguir estas metas. ¿Sí? Otra cuestión que es fundamental, en especial en estos tiempos, ¿cierto?, es que los teóricos señalan que cuando uno planifica, logra menos agitación y estrés, por lo tanto hay más previsión en el curso del día, ¿sí? Es decir, efectivamente nosotros planificamos el tiempo, destinamos el tiempo y respetamos el tiempo que destinamos para cada etapa, ¿ok? Eso te permite ser realista en términos de que vas a tener certeza de cuándo vas a lograr una meta, ¿sí? Pero para eso, primero que nada, tengo que estar yo bien. Eso es clave, ¿sí? La integralidad del bienestar de cada uno de nosotros. ¿Sí? O sea, ¿alguien estaba hablando? ¿No? Claro. Fíjense en esto. De acuerdo a los teóricos, insisto, podemos discrepar, podemos estar en desacuerdo. Sin embargo, los teóricos dicen que el más importante principio de la planificación es la escritura. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Por qué creen que la escritura es lo más importante como principio en una buena planificación? Porque obviamente queda todo registrado y no hay lugar al olvido. Efectivamente, como tú lo señalas, hay una cosa muy común que tenemos, es que nosotros no planificamos en papel y creemos que nuestra capacidad mental va a permitir recurrir a ella fácilmente. Sin embargo, es súper fácil que nosotros nos olvidemos de algo. Súper fácil, ¿sí? Especialmente cuando tenemos que abocarnos a esta diversidad de tareas y roles que cumplimos. Tanto, los planes de trabajo escritos significan una descarga de trabajo para la memoria, ¿ya? Es súper importante considerar eso. Joana, te escucho. Perdón, marqué no sé cuántas veces la mano. No te preocupes. Cuéntame. No, yo creo que es importante que algunas personas, y más que nada el cerebro, digamos, de los hombres, son más visuales. Entonces, en determinadas cosas, el cerebro funciona, según algunos autores, ¿cierto?, funciona de diferente. Los hombres, todo lo simbolizan como en cajitas, la familia, lo personal, lo laboral, ¿cierto? Pero las mujeres somos, un autor dice que somos como carreteras. Entonces andamos de un lado para otro, siempre haciendo cosas diferentes, y al final no cumplimos todos los objetivos que nos planteamos. ¿Por qué? Porque funcionamos en ámbitos distintos. En un minuto o en 5 minutos podemos pensar como en 3 cosas. No digo que los hombres
no puedan pensar de la misma manera, sino que ellos Esto va a caer en todo lo una guerra encajan. de sexo, ¿ah? Les digo Ah, al tiro. no. Te digo de Masticar y inmediato, caminar, dices Joana tú. Rubila. Te digo al tiro. Sí, pero que todo lo encajan, por ejemplo, la parte familiar, llegan al trabajo, es muy distinto, separan mucho más que nosotras. Nosotros tenemos, y esa doble presencia también nos habla de la doble presencia y el tema más visual, por eso que necesitamos Sí. canalizar en una estructura, en la estructura de escribir, digamos, todo lo que necesitamos hacer. Sí, Eso. a ver, yo comparto y discrepo, ¿ya? Comparto en qué sentido, en que culturalmente se ha instalado, ¿cierto?, una inequidad de sexo, de género. Por lo tanto, se establecen o se instalan, ¿cierto?, se validan roles en el ámbito familiar que se asignan solamente a la mujer. El hombre no se hace cargo y es absolutamente aceptado por la sociedad. ¿Okay? Por lo tanto, ahí hay una coherencia en lo que tú dices. Ahora, discrepo en el sentido de que cada uno de nosotros, cual más, cual menos, independiente del sexo, ¿cierto?, del género de la persona, vamos a tener lo que se conoce como el canal sensorial preferente de aprendizaje, ¿ya? Que se conoce como el BAC, ¿sí? Si somos visuales, si somos auditivos o si somos kinestésicos, ¿sí? Entonces, para enfrentar eso, necesariamente es importante que uno se reconozca también, ¿sí? Hay gente que puede estar con una bulla, pero, ¿sí? ¿Alguien hizo una mención? ¿No? No, ya. Entonces, a partir de eso, es que lo primero, como insisto, es que nos conozcamos, porque evidentemente que está como esta suerte de entre prejuicio y estereotipo instalado, que los varones son más visuales, ¿cierto? Y las mujeres son más auditivas y más kinestésicas, ¿sí? Sin embargo, es el ejercicio diario el que te permite determinar quién eres, ¿ya? Y a propósito de eso, yo voy a subirles, ¿sí? A propósito de eso se me ocurrió ahora, tengo un test que es el test BAC, precisamente que permite que ustedes, a partir de ciertas conductas, puedan ver cuáles son las que preferentemente realizan y va a determinar si ustedes tienen un canal de aprendizaje más bien visual, auditivo, kinestésico, ¿ya? Así que me comprometo, se los voy a subir al aula para que puedan revisarse, ¿cierto? Porque es un test cortito, pero que les da bastantes señales. Uno empieza a darse cuenta que, chuta, en realidad soy más así, ¿ya? Así que gracias por la acotación, pues vamos a subir, ¿ya? No sé si alguien estaba ahí esperando decir algo, ¿no? No. Ya. Entonces, a partir de esta realidad, volvemos a la misma historia. La importancia de conocerse, ¿cierto? La importancia de ser capaz de mirarse, ¿cierto? Y de darse cuenta que todos somos iguales, pero de diferentes, ¿sí? Y es súper importante eso. Uno, como papá, una mamá, ¿cierto? Cuando está con su hijo, puede efectivamente darse cuenta que tienen más tendencia a hacer cosas, otros más a escuchar y otros más a dibujar, ¿cierto? A ver, ¿sí? Y eso solamente como un dato simple. Basta con que uno analice el contenido del lenguaje, lo ontológico, ¿sí? Por ejemplo, la gente que es más visual, ¿cierto? Siempre tiene una frase asociada a lo que está trabajando y habla en relación a los colores, a lo visual, ¿sí? Eso es tan brillante, me parece brillante, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Los más kinestésicos tienen que ver con todo lo que es el hacer o el sentir. Por ejemplo, algo me huele mal, ¿sí? Eso es típico de un kinestésico, que se preocupa más de lo central, ¿sí? Y el auditivo, algo me hace ruido algo. Ese es un típico mensaje de un auditivo. Algo me hace ruido. Esa frase es clásica en los auditivos. Para que ustedes se den cuenta que aparecen señales que te permiten ir recogiendo eso y también viendo cómo tú intervienes, ¿sí? Ahora, ¿por qué es importante conocer eso en uno mismo, ¿cierto? ¿Cuál es el canal preferencial de aprendizaje? Porque también la planificación la puedes hacer en base a eso, ¿sí? Si te apoyas con la música ambiental, por ejemplo, si te acuerdas haciendo un mapa mental, por ejemplo, un esquema para poder planificar algo, o sea, esas también son señales que te permiten a ti facilitar el proceso de planificación, ¿ya? Así que se agradece. Ya, vamos entonces a las últimas ventajas que plantean los teóricos en relación a la mejora del tiempo. Fíjense en esto. Un plan fijado por escrito tiene el efecto psicológico de una automotivación para el trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué será una automotivación para el trabajo el que nosotros lo hagamos por escrito?
¿Por qué será así? Joana. Nos podemos poner metas y objetivos, ¿cierto? Y eso también nos motiva a ir zanjando o cerrando. Por ejemplo, si uno escribe, va poniendo un ticket, qué es lo que hizo y qué es lo que dejó de hacer. Y qué es lo que hizo, uno lo va cerrando y dice cumplí. Es como algo para uno. Exacto, como tú bien dices, es un refuerzo positivo el que uno haga una planificación realista, ¿sí? ¿Por qué? Porque efectivamente puede corroborar que lo que estimó hacer en el tiempo que estimó hacerlo lo logró. Por lo tanto, se va asumiendo como un mérito y haciendo esta situación. Eso permite que nosotros deberíamos focalizarnos en hacer una buena planificación, ¿sí? Pero para ello, insisto, hay varios factores que influyen, que pasan principalmente por conocernos, ¿sí? Si acá volvemos siempre a la misma historia, ¿sí? El ser capaz de asumir que somos personas que no somos buenos para todo, pero sí somos buenos para ciertas cosas y las reconocemos, es mucho más fácil para hacer un proceso de planificación, ¿sí? Porque nuestra, comillas, destinación de tiempo para cada cosa, dependiendo de nuestras capacidades, por tanto, nuestros facilitadores, pero también nuestros obstaculizadores, nos permite ser más certeros en la planificación, ¿sí? Es decir, si yo tengo que hacer una actividad que implique, por ejemplo, no sé, matemática, a lo mejor voy a concentrarme menos que si hago algo de escritura, ¿cierto? La redacción de un texto, un documento. Por lo tanto, tengo que destinar más tiempo a eso que al otro, ¿ok? Sin embargo, si lo hace Guillermo o lo hace Juanito o Pedrito, a lo mejor va a hacerlo de otra manera porque sus condiciones personales implican que va a impactar de otra manera, ¿ok? Entonces, podemos hacer una tremenda planificación, pero si no somos realistas, si no nos conocemos, siempre vamos a fracasar, ¿sí? Entonces, evidentemente que es fundamental que nosotros partamos por algo que hemos dicho varias veces, que es la humanización de las relaciones, ¿sí? Cuando nosotros somos capaces de vernos objetivamente, realistamente, podemos también poner al servicio de la administración de nuestro tiempo y el aporte de nuestro equipo de una manera certera, ¿sí? Como dice el dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿ya? Y los psicólogos somos medio pesados en esto, pero siempre decimos que usted puede mentirle a todo el mundo, pero no se puede mentir a sí mismo. Por tanto, asúmase, ¿sí? Entonces, siempre es importante considerar eso, ¿ok? Bueno, ya tenemos un enfoque bastante teórico de lo que hemos visto. Vamos al trabajo grupal, ¿sí? Voy a pedirles que este trabajo grupal, que se los voy a mandar en el chat nuevamente como lo hago otras veces, parta primero por un trabajo individual, ¿ya? El trabajo individual va a consistir básicamente en que ustedes puedan, entre comillas, contestar las preguntas que están acá, pero les voy a pedir que puedan después compartirlas, ¿ya? Déjenme, voy a pegar ahí el chat y voy a poner todos porque solamente está para una persona. Ahí, ya. Ahí está. ¿Okay? Son tres preguntas que tiene este, déjenme volver. Ahí está. Ya, son tres preguntas que vamos a trabajar. ¿Les llegó el chat a todos? ¿Sí? Ya. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de señalar los beneficios que puede otorgar la administración efectiva del tiempo, tanto personal como laboral, pero desde el punto de vista de cada uno, ¿ya? ¿Qué beneficios de entrega? Pues vimos los teóricos, ¿sí? Luego vamos a tratar de hacer una planificación, ¿cierto? Idealmente de la semana. Me interesa que a lo menos hagan un día de planificación, ¿ya? Y luego, ¿cierto? Van a tratar de reconocer los ladrones del tiempo, que se relaciona con lo que vimos la semana pasada, pero ahora ya estamos mucho más entendiendo esto. Luego, un ejemplo para planificar el día, que ahí se los voy a poner, es un cuadro, ¿sí? Que es súper simple, súper simple porque aparece el horario, ¿cierto? La actividad, la prioridad y el resultado, ¿sí? Y acá la prioridad, recuerden que lo veíamos en sesión anterior, la importancia que tiene para poder determinar lo urgente y lo importante, ¿sí? Y también tener en cuenta que una planificación tiene que sí o sí ser flexible, ¿ok? Ahora, como ustedes ven, yo hice una planificación, un formato de planificación súper rígido, ¿cierto? Porque pongo de 9 a 10, de 11,
no necesariamente lo que ustedes necesitan. Tiene que ser de acuerdo a su realidad, ¿ok? Lo más cercano a la realidad. Ahora, el ideal es que ustedes tengan un formato de este tipo, pero no, comillas, de el horario de trabajo solamente, sino que se amplíe, ¿cierto? Del momento que ustedes funcionan, entre comillas, se levantan hasta ahora. ¿Por qué? Porque el elemento clave es incluir, ¿cierto?, lo que es la vida personal, familiar y laboral o profesional. ¿Sí? Entonces, vamos a tener solamente como ejemplo lo que les acabo de poner y vamos a irnos a salas a trabajar esta cosa. ¿Ok? Les voy a pedir nuevamente que se aseguren de haber bajado todos, ¿sí? De haber bajado todos la PPT, perdón, las instrucciones, y nos vamos a ir a las salas. Pero insisto, la idea es que trabajemos primero independiente, es decir, solitos, y luego vamos a trabajar compartiendo con el grupo, ¿sí? En esta oportunidad vamos a tener 20 minutos, vamos a tener un poquito más de tiempo porque está, comillas, poniéndose en ejercicio, ¿sí? Gran parte de lo que hemos visto hasta ahora, ¿ya? Entonces, por eso que va a ser un poquito más de tiempo. Entonces, tienen que pinchar en aceptar para que se vayan a sus salas, ¿sí? Acabo de iniciar todas las reuniones, tienen que pinchar en aceptar y se van a ir para hacer el trabajo, primero individual y luego se van a compartirlo con los grupos. Exacto. Tienen que pinchar en aceptar. J. Troncoso, Paola Pinilla, Eliana Flores, usuario también, por favor, tienen que pinchar en aceptar. Paola López, Nicolás Águila. Pinchan en aceptar y se van a sus salas. Perfecto, me falta Paola Pinilla, usuario, Paola López y Nicolás Aguilar. ¿Sí? Para que puedan trabajar con sus grupos. Nicolás, Paola, tienen que pinchar en aceptar. Usuario, también tienen que pinchar en aceptar para irse. Perfecto. Me queda Paola y usuario. Paola y usuario. Está por ahí usuario, Paola Pinilla. Perfecto, me falta usuario solamente. Y ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Puedo alegar contra mis compañeras del grupo, Oscar? ¿Cómo? ¿Puedo alegar contra mis compañeras del grupo por comentarios sexistas? Hay un tema de género, dices tú, que está ahí lidiando. Sí. Está en el ambiente. El ambiente. El destino hizo que te juntaras con Joana, ¿viste? Ya. Sí. Están todas las preguntas, ¿cierto? ¿Las tienen todas? Sí. Ya. Sí. Dense un tiempo individual y luego comparten en grupo, ¿ya? Nos vemos. No problema. Ahí sí. Ya. ¿Me escuchan ahora? Ahí sí. Ya. Mejor. Señale los beneficios que le puede otorgar administrar efectivamente su tiempo personal y laboral. Ya. ¿Qué beneficio nos trae? Yo puedo opinar Administrar. Yo porque creo si no que se me va a cortar. sí, hable nomás. Personalmente pienso que el beneficio que nos trae, obviamente, es optimizar los tiempos, no tener tantos tiempos muertos, y si tú tienes en realidad la planificación y ya todo, o tus tareas del día, es más fácil poder, tal como dije, Beneficios que
le pueda ¿Lo fiscalía? otorgar, administrar efectivamente el tiempo personal y laboral. ¿Qué te oís? No, ojalá fuera de eso. La cuestión del tiempo. Por el tema de las horas compensatorias, te mandamos un correo. Pero ahí mándeselo a Víctor porque se supone que tienen que enviarlo con anterioridad. ¿Ya? Para ver qué dice el Víctor. Ya. Oh my God, ya. Entonces, Antes. el mismo día, por eso, cuando anden en el terreno. ¿Alguna duda hasta el momento? Póngame el detalle de todo, porque ya. Sí, una duda. No Les- teníamos ni tiempo para responder. Perdón, ¿no tenemos ni tiempo ni qué? No tengo tiempo para responder. Me van a entregar unas cajas ahora, unos EPP de calle y de sorry. Ok, no se preocupe, el resto trabajará. La idea es que puedan trabajar de manera individual y luego compartir, ¿ya? Tenemos todavía 15 minutos. Nos vemos. ¿Alguna duda? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, estamos trabajando individual mientras. Esa es la idea. Tenemos todavía 15 minutos, así que pueden trabajar individual y luego lo consensúan. ¿Ya? Nos vemos. Gracias, nos vemos. Cuídense. Ya estamos volviendo. Está sin audio. Está sin audio, Joana. Volví yo primero que los chiquillos, Sí. ¿qué pasó? Se me cayó el internet como 3 veces, parece que el VPR está mal. No, si el internet anda súper mal hoy día. A mí me pasa lo mismo. Y el VPN está súper mal también. Pero ya estamos, ya estamos. Nos tomamos el tiempo para trabajar, así que todo bien. Ya estamos la mayoría de vuelta. A ver, antes de compartir un poco las reflexiones grupales, en el chat de esta sesión, si entran, van a ver los dos archivos que acabo de subir. Uno en relación al testback de el canal sensorial preferencial de aprendizaje, si son visual, auditivo, kinestésico, y también les agregué el test Kolb, ¿ya? Que permite determinar el estilo, comillas, de aprendizaje que ustedes manejan, ¿ya? Si son más intelectuales, ¿ya? Ahí la idea es que ustedes se autoapliquen eso, ¿sí? Porque creo que les va a servir para reconocerse, de repente uno no se da ni cuenta, y es tan simple como mirarse, ¿ya? Así que como facilitador, el que quiera lo puede bajar, está en el chat, ¿ya? Y eso está en la plataforma. Juan Pablo, voy a subirlo a la plataforma, porque la verdad es que esto surgió ahora, a partir de la sesión, que les pareció interesante el tema y a mí me pareció complementario, digamos que es un bonus track, porque no está necesariamente vinculado al curso, pero sí que no les va a ayudar a reconocerse, ¿ya? Así que por eso que lo vamos a subir de todas maneras al aula, ¿ya? Pero ahí están los dos chats, o sea, en el chat los dos archivos si lo quieren bajar. Bueno, vamos entonces al trabajo que hicimos. ¿Pudieron consensuar algo? ¿Cómo les fue en el trabajo grupal? A ver, ¿quién me cuenta? ¿Algún representante de cada grupo? No están los archivos en el chat, perdón. Oscar, yo acá, Paola. Sí, ya. Victoria, solamente te aviso que si es que no se pueden ver, los voy a subir al chat para que lo puedan mirar, pero de aquí yo lo veo como si se hubiesen enviado. Ya. Ya, en el caso, por ejemplo, de la pregunta a la 1, donde dices los beneficios de la buena planificación. Se nos cayó, la tenemos perdida.
Tal como lo decía Joana hace un minuto, estaba medio inestable el internet hoy día. Así que, sí, está súper mala la internet. Ahí está, Paola. Ya, muy Paola. mala, ya. Que respecto a la pregunta 1, dice, señor, los beneficios que le puede otorgar administrar efectivamente su tiempo personal y laboral, es que todos concordamos en que podemos tener una mejor calidad de vida, compartir más tiempo con nuestra familia, con nuestros hijos, tener un tiempo de ocio, y todo lo que, no sé, salir a dar un paseo al parque, llegar más temprano a la casa. Ya, por lo tanto, tiene beneficio y hay que, al momento de reconocerlo, ponerlo en práctica. Ese es como el desafío. Sí, muchas gracias, Paula. Veamos otro grupo que dice el número 1, para que vayamos compartiendo un par de grupos, al menos por pregunta. ¿Qué nos dice los demás? Un representante de otro grupo, que no sea el de Paola. Acá, nosotros en nuestro grupo, bueno, en la pregunta 1 consideramos que los beneficios uno de los beneficios es optimizar el tiempo y no tener tiempos muertos. También ayuda a la salud mental, ya la autoestima, tener espacio con la familia o con actividades que uno no tienen relación al trabajo. Sí. ¿Ya? Y también nos ayuda a lograr los objetivos personales como los laborales. Súper, perfecto. Muchas gracias, Camila. Vamos a la segunda pregunta. Veamos otro grupo que me pueda contar de la segunda. La planificación, ¿le resultó fácil? ¿Cómo la vieron? Más que me describan la planificación que hicieron, sí, le resultó fácil utilizar un instrumento de esta manera. Veamos. Otro grupo por ahí. En el grupo número 3, ¿ya? No, cada una, digamos, planificada de acuerdo a su forma. Uno tenían una planificación diaria con horarios, otra con distribución de jornada, AM y PM, y otras personas hicieron una planificación semanal. Ya, entonces fue un poco diverso. Sí, por supuesto. Bueno, pero es un ejercicio que nos va a ayudar a obligarnos a ver que existe, ¿sí? Que podemos de alguna manera ponerlo en práctica, y eso era el objetivo, más que cada uno en tan poquito tiempo que hacer una planificación, tuviera como la utilización, ¿cierto? El acercarse un poco al ejercicio. Perfecto, vamos a la última, los ladrones, que de alguna manera reafirman lo que vimos la semana pasada. ¿Quién me cuenta? ¿Grupo, algún grupo que nos cuente de la respuesta 3? Generalmente en el grupo número 4, uno de los ladrones del tiempo, bueno, alcanzamos a compartir con tres colegas, que es el tema de las reuniones que de repente aparecen inesperadamente, claro, o los teléfonos, que en este tiempo también se han masificado por el tema de estar en teletrabajo, entonces hay que estar conectados con las personas que trabajan en el ministerio y con los que están en el trabajo, que antes generalmente uno los veía de tú a tú y ahora tiene que llamarlo, o los mensajes de WhatsApp y todo ese tipo de cosas. Sí, se da mucho que como se mantiene de alguna manera la lógica de tratar de volver a la presencialidad, pero también estamos híbridos, es decir, estamos online, nos juntamos de repente con 2 o 3 cosas a la vez. ¿Sí? Y eso efectivamente, como tú bien dices, va a ser un obstaculizador porque no va a priorizarse adecuadamente, y además de ello, ¿cierto? Tenemos que no les dedicamos el tiempo suficiente a cada cosa, ¿sí? Porque aparecen estos intrusos, entre comillas, ¿sí? Si bien es cierto, hemos dicho varias veces que es importante que la planificación sea flexible, que no sea rígida, porque estos imponderables, estas interrupciones, siempre vamos a tenerlas. Es importante ser lo más coherente con la planificación. Y efectivamente lo que tú dices y lo que dice el grupo es real, ¿sí? Estas reuniones inesperadas que además no son bien planificadas, ¿ya? Una reunión bien planificada tiene tiempos destinados, tiene objetivos, tiene momentos, cada uno de ellos, ¿cierto? Y tiene una conclusión asociada a un producto, ¿sí? En la mayoría de los casos nos juntamos por juntarnos, ¿sí? Y a veces vamos por un tema y terminamos hablando de otro, ¿ya? Entonces también es algo que nos va a perjudicar directamente en la planificación. Ok, ¿algún otro grupo que tenga detectado algún ladrón distinto a ese en su planificación, en su agenda? Ya, ok. Vamos entonces a desafiarlos. Quiero hacer un comentario. Que no sé si es ladrón del tiempo, pero
tiene que ver mucho con que algunas veces uno hace una planificación del tiempo, pero hay circunstancias especiales personales que son como especies de ladrón del tiempo. O sea, una situación emocional, no sé, problemas en la familia, problemas de pareja, problemas de ese tipo, o un estado incluso gripal o de enfermedad, son obviamente ladrones del tiempo y desequilibran toda la planificación. Entonces, cuando uno está pendiente con el tema de qué es lo que está pasando en la casa, o cómo voy a solucionar este problema, o un problema de plata, de cualquier cosa así, o sea, es también bastante complicado. José Luis, opino lo mismo, que asertivo tu comentario, muy asertivo. Porque sabes que uno de repente aquí en este curso, en las opiniones que hemos dado, ninguno ha tomado en cuenta la parte emocional, justamente los problemas que tú mencionaste. A lo mejor alguien se está separando, a lo mejor alguien está enfermo, a lo mejor alguien está con problemas financieros. Y esos son ladrones del tiempo que nos roban nuestra concentración y producen muchas veces insomnio, hiperactividad mental, no puedes dormir en la noche. Todos yo creo que hemos pasado por ese tipo de problemas. Sí, sí, mira, como ambos... Es un ladrón del tiempo muy, muy relevante. Sí. Como ambos tema es desmotivador el tema. Exactamente, justamente desmotivador. Como ustedes señalan, el ser humano es una integralidad. No podemos separar el mundo laboral del mundo personal y el mundo familiar. Somos una integralidad. Y por eso que yo les señalaba, ¿cierto?, la importancia que tiene el desarrollo, de alguna manera, de la inteligencia racional y emocional, sin entrar en las decórimas, que son las múltiples, ¿cierto? Pero algo que está asociado a eso es que en el mundo laboral está asociado también a competencias de empleabilidad, así cómo yo me desempeño en el mundo laboral, y ahí efectivamente hay competencias técnicas, pero también competencias emocionales. ¿Sí? Y esas competencias emocionales tienen directa relación con lo que ustedes dicen, ¿sí? Tiene que ver con la autoestima, la autoafirmación, ¿cierto? El autocuidado, etcétera, que van a influir también en lo que es la integralidad del desempeño que nosotros ejecutamos en el mundo laboral, ¿sí? Y eso se relaciona, ¿sí? Ahora yo creo que igual hay que ver, analizar el problema, decir, a ver, ¿cuánto tiempo me va a durar este problema? Porque también va por ahí. Una separación, la pena no te va a durar toda la vida. Sí, por eso Paula, que es tan importante que cada uno se conozca para saber cuánto tiempo va a invertir en eso. ¿Sí? Es fundamental, pero además tiene que ver, y en especial, ¿cierto?, quienes tienen algún tipo de, comillas, liderazgo o autoridad en los equipos de trabajo, que conozcan a su equipo lo suficiente para poder determinar también el desarrollo de la madurez o el grado de madurez laboral para cierta tarea. ¿Sí? Lo hablábamos en sesiones anteriores, que tiene que ver con que, de acuerdo a la tarea, yo, al asignar la tarea a un colaborador, tengo que también tener claro, ¿cierto?, cuál es su nivel de madurez o grado de madurez laboral para esa tarea. Es decir, cuánto sabe esa tarea y cuántas ganas puede tener para hacer esa tarea. ¿Sí? Desde esa lógica, ¿cierto?, yo tengo que tratar de asignarle una tarea que permita tener un mayor desarrollo o mayor grado de madurez laboral. Es decir, que sepa la tarea y además que tenga ganas de hacer la tarea. ¿Ok? Cuando me equivoco rotundamente en la delegación de la tarea es cuando entrego una tarea a alguien que no sabe la tarea y tampoco tiene ganas de aprender la tarea. ¿Sí? Pero también nos encontramos los puntos medios. La persona que sabe la tarea y no tiene ganas, y la persona que tiene ganas pero no sabe la tarea. ¿Ya? También tiene que ver con eso, con cómo nosotros generamos sinergia en los equipos y por tanto optimizamos el recurso tiempo como otro elemento asociado a la planificación. ¿Sí? Y ahí evidentemente que un rol protagónico pasa por la jefatura o la autoridad o el líder, pero también tiene que ver con la capacidad comunicacional que tenemos cada uno de nosotros para poder levantar, ¿cierto?, y visibilizar asertivamente los niveles o los obstaculizadores que puedan estar influyendo en la determinación o asignación de una tarea. ¿Sí? Entonces ahí volvemos a la lógica que hemos hablado varias veces, la importancia, ¿cierto?, de estas competencias integrales. ¿Sí? El tener una comunicación efectiva de la asertividad, el ser capaz de ser líder, el ser capaz de trabajar en equipo, ¿sí? El ser capaz de resolver conflictos en el ámbito laboral, etcétera. Porque todo eso de una u otra manera van a repercutir en la planificación óptima del tiempo. ¿Sí? Ya, pero estábamos diciendo algo que es fundamental y que quiero
empezar a trabajar el día de hoy, que tiene que ver con la definición de las prioridades, ¿sí? Situación que no deja de ser complicado, porque caemos en lo que hablábamos las semanas anteriores, de esta suerte de conflicto que surge en nosotros, que es qué es lo urgente y qué es lo importante. ¿Sí? Entonces, a partir de ello es que tenemos una cuestión fundamental que apunta especialmente a quien estaba hablando yo hace unos minutos atrás, que son las autoridades o las jefaturas, que muchas veces sienten que hay que hacer muchas cosas a la vez, ¿sí? Y eso va a traer como consecuencia mayor producto, mayor producción, pero no necesariamente es así, ¿sí? Como dice el dicho popular, el que mucho abarca poco aprieta, ¿sí? Entonces se da muchas veces el producto final es mucho más precario que lo que podríamos conseguir si lo hacemos de manera realista. Y ahí, evidentemente, que están estos elementos que señalaba, ¿sí? Entonces, para poder establecer la prioridad, hay una técnica, ¿cierto?, que habla del ABC, ¿sí? Considerando que A son las tareas muy importantes, el B son las importantes y el C las menos importantes, ¿sí? Evidentemente que esto puede ser complementario a la matriz de Covey que vimos, ¿cierto?, de lo urgente y lo importante y los cruces que tenían, ¿sí? Sin embargo, ¿cuál es el error que muchas veces cometemos? Que nos dedicamos a trabajar fundamentalmente en lo menos importante, porque es lo que se puede resolver a veces con más rapidez, pero no va a traer como consecuencia un avance, un producto más eficiente, efectivo y eficaz, porque no tiene el valor, ¿cierto?, que tiene abocarnos a las cosas que son muy importantes. Entonces, va a ser fundamental que nosotros conozcamos cuáles son las prioridades que tenemos que ir asignándonos a diario para poder definirnos, ¿sí? Tanto, la clave de una buena y exitosa distribución del tiempo radica únicamente en establecer una clara prioridad de las actividades planificadas, ¿sí? Si nosotros hacemos una buena planificación, ¿cierto? Si nosotros podemos visibilizar, si lo lleva a Covey, cuál es lo urgente y cuál es lo importante, vamos a poder hacer una priorización más efectiva. Tanto, si analizamos esta lógica del ABC, las muy importantes, las importantes y las menos importantes, vamos a tener la posibilidad de darnos cuenta de que hay tareas que podemos darle un espacio distinto, porque su valor en términos del impacto va a ser distinto, ¿sí? Es ahí la importancia que tiene la lógica del trabajo en equipo, pero desde la priorización de una buena planificación en la lógica de metas y objetivos, que es lo que veíamos hace unos minutos atrás. ¿Qué les dice a ustedes esta frase? ¿Quién me puede decir un comentario de esta frase? Cuando las prioridades están claras, las decisiones se vuelven más fáciles. ¿Están de acuerdo con eso, no? ¿Se dará que las prioridades están claras en el mundo laboral, en el mundo personal y en el mundo familiar de cada uno de ustedes? ¿Cómo lo ven? O sea, las del mundo laboral son objetivas. ¿Ya? Las de nuestro mundo personal, digamos, ahí caemos en la subjetividad, porque lo que para mí es importante, para mí a lo mejor no es importante. Obviamente. No Por eso que la priorización tiene que hacerse de manera coherente. ¿Sí? Coherente, porque no solamente tenemos que priorizar, ¿cierto?, en lo que es el mundo laboral. Somos integrales. Somos integrales. ¿Ok? Entonces, como bien decían hace unos minutos, ¿cierto?, ustedes mismos, cuando estamos con una preocupación, cuando tenemos un impacto emocional, cuando estamos, ¿cierto?, contaminados de alguna manera con otros aspectos que no son laborales, efectivamente que repercuten en el ámbito laboral, ¿sí? Entonces, es ahí la importancia que tiene el que nosotros hagamos una priorización, pero que esta priorización sea coherente con lo que nos está pasando en el momento, ¿sí? Y ahí la importancia que tiene que ver con que cada uno en las distintas etapas de desarrollo de su vida van a tener distintas prioridades, ¿sí? Y eso también lo podemos asociar incluso a los estímulos que se dan, ¿sí? Por ejemplo, si estamos en el ámbito de los recursos humanos, un estímulo puede ser que le demos un bono, ¿cierto?, en beneficio por una meta lograda, ¿sí? Pero a lo mejor a una persona joven puede que le interese el bono, ¿cierto?, tener más dinero porque, no sé, está proyectándose para comprar una casa, ¿cierto?, estabilizarse o lo que sea, ¿sí? Pero ese mismo estímulo que el dinero, a lo mejor para una persona mayor no le interesa tanto porque ya tiene la casa, ya tiene el auto, ¿sí? A lo mejor el estímulo es que le demos un día libre, ¿sí? Entonces es ahí un ejemplo de que las prioridades van cambiando también, ¿sí? Pero tenemos que hacerlo desde la mirada integral, ¿ok?
Ahora, la gran clave es que nosotros nos tenemos que conocer. Si nosotros nos conocemos, podemos ser mucho más certeros en establecer cuáles efectivamente van a ser las prioridades para el día, para la semana, para el mes. ¿Sí? Y ahí hacer una planificación efectiva, eficiente y eficaz, ¿sí? Que es tan difícil hacer con sentido de realidad cuando no la hemos hecho con mucha facilidad. Entonces, perdón. Vuelvo. Ahí lo que habla usted con respecto a la prioridad de ser certero en algunas medidas, por ejemplo, en el ámbito laboral, cuando uno, por ejemplo, ya lleva años de conocimiento del tema y cosas por el estilo, pero cuando vienen las jefaturas nuevas, se vienen a empapar de información. Eso lo tengo más que claro. Pero lamentablemente, a través del tiempo, en cierta medida, como se dice, las creen saberlas todas, pero realmente también tienden a equivocarse. En ese sentido, uno no les puede decir, sabe que se equivocó, porque no lo van a aceptar. O sea, por tener una jefatura o delegar funciones, eso no implica que uno también les pueda decir, esto está mal. Yo sé que muchas veces tampoco ellos lo aceptan, ¿ya? El tema puntual es que cuando las cosas pasan por esa línea, digamos, de información, el tema de comunicación pasa, yo creo que en lo puntual. Sí. Eso nada más. Sí, mira, José, ahí hay varios elementos que tú levantas que tienen que ver, primero, con reconocer que hay una cultura organizacional que está asociado a hacer las tareas de una manera establecida, ¿ya? Ahora, muchas veces llegan autoridades que son más jefes que líderes, ¿sí? Que vienen, ¿cierto? Casi con la varita mágica, el gorrito de mago, que saben cómo hacerlo de una manera distinta y que va a hacer todo mejor, ¿sí? Y que efectivamente llega a tener un conflicto porque sencillamente saca la zona de su zona de confort para llevarlo a una zona de aprendizaje que no necesariamente es la que se puede hacer, ¿sí? Por lo tanto, cualquier cambio tiene que tener un proceso, tiene que ser paulatino, ¿sí? Y además de ello, tiene que ver mucho con cómo tú expones y comprometes a tu equipo desde lo comunicacional, ¿sí? Es distinto que lo entregue de una manera agresiva la indicación, ¿cierto? A que sea de una manera asertiva, ¿sí? Cuando trabajamos desde la asertividad con el equipo, lo que hacemos es seducir al equipo desde la argumentación. Es decir, hacemos ver al equipo que el cambio que le estamos proponiendo, que por muy duro que sea, por muy distinto que sea, va a traer un beneficio porque está el argumento asociado, hace que el equipo se adhiera porque hay un sentido que tiene un beneficio para todos, ¿sí? Pero muchas veces lo que pasa es que se instala un modelo distinto con una imposición. Tenemos que hacer de ahora en adelante este cambio y así se va a hacer. Y eso obviamente que genera una suerte de rebeldía de parte del equipo y no una adhesión. ¿Ok? Entonces efectivamente tiene que ver con lo que tú señalas, porque ahí es donde aparecen los conflictos, ¿sí? Y muchas veces eso se traduce en que yo puedo, comillas, tomarlo como una oportunidad de mejora o sencillamente puede ser un quiebre, ¿sí? Y al final nos quedamos en que este conflicto o lo resolvemos o lo manejamos, ¿sí? Si lo resolvemos, llegamos a un acuerdo y trabajamos de una manera distinta. Si lo manejamos, lo único que hacemos es mantenerlo latente, porque lo único que estamos haciendo es administrarlo, ¿sí? Dicho en términos simples, que diga lo que diga, si no voy a hacerlo igual que siempre, ¿sí? Entonces al final termina siendo un círculo vicioso en vez de ser un círculo virtuoso. Y ahí aparece la importancia que tiene que quien asume, ¿cierto?, un cargo en un equipo que ya está instalado, logre ganarse el equipo desde la autoridad, ¿sí? Porque un líder lo logra desde la autoridad, un jefe lo logra a partir de la fuerza, ¿sí? ¿Y cuál es la gran diferencia? Que al líder, ¿cierto?, que yo sigo porque tiene autoridad para mí, yo lo sigo voluntariamente y lo respeto. En cambio, al jefe que asume el cargo por la fuerza, entre comillas, voy a, comillas, seguirlo de manera involuntaria, porque si no, tengo sanciones si es que no lo sigo. Pero además de eso, ese líder va a durar mientras tenga la fuerza de quien lo puso o la fuerza que lo hizo estar en ese puesto. ¿Ok? Entonces, efectivamente, se traduce finalmente en que el impacto generalizado también afecta a la planificación, ¿sí? Entonces, es ahí el círculo vicioso en vez de ser un círculo virtuoso, ¿ya? Y ahí tenemos básicamente un tema que tiene que ver con el desarrollo de competencias de empleabilidad desde lo emocional, ¿sí? Entonces ahí vemos que hay una gran diferencia. Pero comparto lo que tú dices, porque de una u otra manera, especialmente en el servicio público, se da mucho esta rotativa, ¿cierto?, de jefatura, que muchas veces impactan porque están de acuerdo a una realidad que siempre viene con algo que es mejor que el otro,
Entonces, lamentablemente, muchas veces impacta negativamente. ¿Ok? Bueno, pero es clave esta cosa de la prioridad. Ahí vamos a abocarnos en lo que les comenté hace un rato, es que tenemos que darnos cuenta que hay que darse un tiempo, ¿sí? Tenemos que asumir dentro de nuestra rutina, nuestra zona de confort, un tiempo para poder distribuir efectivamente lo que vamos a hacer. Se recomienda, obviamente, que sea en la mañana, como lo decía Evelyn en algún momento, hay gente que lo hace en la tarde, antes de terminar el día, también puede ser, es una decisión de cada uno. Sin embargo, es clave que apunta al bienestar. Mientras mejor nos sentimos nosotros, más fácil es que podamos hacer una efectiva, eficiente y eficaz gestión del tiempo y por tanto cumplir con las metas y los objetivos que nos propusimos. Por eso que es tan clave que nosotros generemos condiciones para ello. Por ejemplo, tomar un rico desayuno, ¿sí? No salir corriendo, ¿sí? Entonces, son cuestiones que parecieran de perogrullo, pero es fundamental empezar el día con una actitud positiva, ¿ya? Es distinto, ¿cierto? Cuando me levanto, chuta, otra vez a trabajar, que es ya, vamos, nos toca de nuevo. Es distinta la actitud que yo tengo y cómo va a impactar esto, especialmente en la atención a nuestros clientes o usuarios. Y cuando hablo de clientes, no estoy hablando de los externos solamente, también de los compañeros de trabajo. También son usuarios, también son nuestros clientes. ¿Ok? Por lo tanto, tendríamos que tener una mirada muy positiva siempre para poder efectivamente enfrentar el día de la mejor manera. Ahora, somos seres humanos, todos los días nos levantamos igual, ¿sí? Sin embargo, se dice que el éxito depende de forma muy importante de cómo nos planteamos a nivel personal para enfrentar una situación diaria. Es decir, lo que pensamos, lo que sentimos, el estado de ánimo, ¿sí? Cómo ha influido de alguna manera la forma positiva de pensar, la forma negativa, también impacta en nosotros. Hay gente que tiende a tener un estilo de vida que tiende a ser muy pesimista, ¿sí? Como dice el dicho, ver el vaso medio vacío en vez de medio lleno, ¿ok? Y eso también va a influir en las condiciones de un equipo, ¿cierto? Va a ir impactando. Sin embargo, la clave es que nosotros partamos el día de la manera más positiva que podamos, ¿sí? Fíjense en esta cita. El que puede cambiar sus pensamientos puede cambiar su destino. ¿Están de acuerdo con eso, no? ¿Será tan así? ¿Será que podemos cambiar? Sí. ¿Por qué? Yo creo que sí. ¿Por qué? Y yo también creo que sí. ¿Por qué? Porque yo creo que depende de la actitud que uno tenga, de la actitud de vida que uno tenga. O sea, si yo ando contenta, seguramente las cosas van a salir bien. Y eso lo he comprobado, por eso lo dije con tanta certeza. Respecto a lo que tú decías, a salir contento durante el día, yo he vivido la experiencia, digamos, y no porque yo haya sido artífice de eso, sino que mi marido siempre me decía cuando los niños que teníamos que salir todos contentos de la casa. Entonces, cuando yo rabiaba y los mandaba a lavarse los dientes, porque no se lo habían lavado, me decía, tenemos que salir, y fue como como obligación y que yo con el tiempo le empecé a encontrar sentido, porque de verdad que no se lo encontraba al inicio. Pero después sí le empecé a encontrar sentido, digamos que distinto era cuando salíamos contentos todos. La actitud positiva hace que tú veas la misma situación de un punto de vista mucho más constructivo. Distinto. ¿Sí? Eso es súper importante porque va a ir en directa relación con tu disposición. ¿Sí? Eso es clave. O suponte tú, cuando uno se le presenta alguna dificultad, ya, no ver, ¡ay, qué terrible, qué espanto, no sé, o tomarse la cabeza! No, aunque haya sido una equivocación garrafal, digamos, uno tiene que primero estar tranquila y segundo ver cómo la alternativa es solución. Sí. No es cascarse, digamos, y quedarse como en ese estado. Sí, la importancia que tiene que el ser capaz de atender estas situaciones de crisis como una oportunidad. ¿Ya? Cuando nosotros pensamos las cosas de la oportunidad es distinto. Y eso tiene que ver con una cuestión técnica, que es, en el fondo, racionalizar la emoción que me provoca alguna situación. ¿Sí? Hay situaciones que nos generan un quiebre racional, porque como tú dices, pero ¿cómo pude cometer ese error? ¿Sí? Pero si tú lo trabajas desde la racionalización de la emoción, le buscas una explicación que tiene que ver coherentemente con lo que te está pasando. Es decir, si no hubiese estado ocurriendo tal situación que me está afectando, no habría hecho esto. Y lo racionalizo, y eso me permite ser capaz de tomarlo como una oportunidad. ¿Sí? Pero eso también implica una disposición, y eso es voluntario. ¿Sí? Sí, por favor. También pasa por los estados de ánimo de la persona en el día a día.
Exactamente, por eso que tiene que ver un poco con la disposición, José. Es decir, ¿cuán dispuesto estoy yo a enfrentar esta situación? ¿Sí? Pues yo me puedo quedar en la desesperanza prendida, es decir, no puedo hacer nada con esta realidad, así que voy a seguir así y siempre me va a ir mal, ¿sí? O puedo darme el tiempo y la oportunidad de tratar de mejorar. Joana, estás con la mano alzada. Sí, lo que nosotros pensamos, somos lo que somos. Entonces, la vida. Entonces, darse cuenta de lo que somos a través de nuestros pensamientos, ya sea negativo o positivo, de nuestro estado de ánimo, dependiendo del tiempo, lo que pensamos es lo que somos, y de ahí nuestras acciones. Sí, sí, mira, yo creo que hay algo que es súper importante, que tiene que ver con el cuánto nos aceptamos. ¿Ya? Tiene que haber coherencia en eso. Cuando uno es capaz de aceptarse, es capaz de conocerse lo suficiente para saber cuáles son sus fortalezas, pero también cuáles son sus oportunidades de mejora, va a tener la posibilidad también de respetarse. Cuando uno se respeta, es posible que yo pueda exigir respeto al otro. ¿Ok? Si no caemos en inconsistencias que nos ponen constantemente en riesgo, tanto racional como emocional. ¿Ok? Y ahí la importancia de que en los mundos laborales en donde pasamos fácilmente el 70 o 75% del día, ¿cierto? Porque estamos involucrados en un tiempo de permanencia, tenemos que ser capaces de generar una situación en donde nos autoafirmemos para poder generar dinámicas de trabajo en equipo sinérgico, ¿sí? Siempre, si ustedes se dan cuenta, volvemos a la integralidad, ¿sí? A fin de cuentas eso es, ¿ok? La optimización del tiempo, los recursos que estamos levantando van a funcionar siempre y cuando nosotros estemos bien. O sea, yo puedo dar una cátedra, puedo entregar documentos, videos, un montón de cosas, pero podemos verlo y pasan por nuestra frente, ¿sí? Pero cuando nos hacemos cargo es cuando nos conocemos nosotros. Y coherencia, Ley de la atracción. Coherencia con lo que sentimos, con lo que decimos y lo que sentimos. Lo que somos y lo que hacemos, ¿sí? Entonces, es ahí la importancia que es la revisión personal, porque te permite ver qué tan competente eres. La competencia se mide a partir de tu desempeño, ¿sí? Entonces es súper importante eso, ¿ok? Ahora, con sentido de realidad, cuando me toca trabajar con servidores públicos como ustedes, yo estoy súper claro que tienen una opción absolutamente social, ¿sí? Nadie de los que está ahí se va a ser millonario en el puesto de trabajo que está, ¿sí? Pero sin embargo, la satisfacción de ser servidores públicos, de ayudar a la ciudadanía, es una opción personal. ¿Sí? Es como cuando me toca trabajar con profes, que nadie se hace millonario, pero gozan, ¿cierto?, vocacionalmente lo que hacen. ¿Sí? Y tiene que ver con eso, también con qué tan coherente soy con lo que yo estoy trabajando. Bueno, vamos a seguir avanzando para ir cerrando el día de hoy, porque nos queda poco tiempo, pero me interesa ver esto. Para mantener una actitud positiva frente al nuevo día, debería seguir 3 reglas, que son las que se recomiendan. Primero, cada día realizar una tarea que le satisfaga. Incluir una tarea que se le satisfaga en los distintos ámbitos, ¿cierto?, de su quehacer. Segundo, cada día realizar una tarea que le acerque a sus metas personales, ¿sí? No, la vida no es solamente el mundo laboral. Hay mucha gente que está convencida de eso, que los logros son materiales desde lo económico, desde el mundo laboral. Las metas tienen que también tener una coherencia con lo personal. Valoremos eso, ¿sí? Y la tercera cosa es que cada día debe realizar una actividad diferente a su trabajo habitual, con la familia, con un hobby, ¿cierto? Al aire libre idealmente, ¿cierto? Con la familia, etcétera. Así lo que ustedes consideren con la amistad. Son las 3 claves, ¿sí? Esto, insisto, no es que yo lo diga porque a mí se me ocurrió. Estos son resultados de varios estudios que se han hecho y que apuntan principalmente a esta lógica. ¿Y cuál es lo que está a la base de esto? El bienestar, a fin de cuentas, de cada uno. Si caemos lo mismo siempre. Mientras más integral estamos, mientras más aceptados estamos, mientras más nos respetamos, más probable es que seamos más eficientes, efectivos y eficaces en todo lo que hacemos. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo, no? Sí, totalmente. Sí. Yo sí. Sí. Yo sí. Qué importante es que cada uno, ¿cierto?, tenga un espacio de reflexión. ¿Sí? Y acá es la invitación que yo siempre genero cuando hago este tipo de cursos. Al final uno puede recibir mucha información, pero el espacio de reflexión tiene que ser personal, ¿sí? Una de las grandes complicaciones que gatilló la pandemia es precisamente una suerte de paradoja,
¿sí? Y yo le hablé en algún momento de ellas. Son básicamente dos, ¿cierto? Una paradoja tiene que ver, ¿cierto?, con la incertidumbre, con esta cosa de que no sabemos lo que va a pasar y que tenemos miedo porque, pucha, si algo me contamino, que la gente es irresponsable, un montón de cosas, muchas que no puedo manejar y otras que sí puedo manejar. Me hago cargo de las que puedo manejar y logro una estabilidad, ¿cierto? Pero también está la otra paradoja que tiene que ver un poco con esta situación, que es la soledad, ¿sí? La soledad que en la gente que está sola, que vive sola, ¿cierto?, que tiene como esa dinámica familiar, tiende a ser exacerbada, es decir, mucho tiempo de soledad. Pero por otro lado, la gente que vive en comunidad, con familia, hijos, etcétera, ¿cierto?, que tiene una dinámica social, pierde este espacio de soledad, ¿sí? ¿Por qué? Porque está en un mismo espacio compartiendo todas las cosas, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo importante que uno tiene que relevar? El momento de reflexión. Ese momento de reflexión es el encuentro con uno, cuando empieza a mirarse, cuando empieza a reconocerse, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos en esta lógica del bienestar, lo primero es que yo reafirme quién soy. Eso permite respeto personal y por tanto también permite tener una actitud positiva. Estos tres ejemplos, ¿cierto? Estas tres sugerencias son eso, sugerencias. Oscar. ¿Sí? Bueno, el año pasado estudié en la escuela de Humberto Maturana y él tiene el libro que se llama La Revolución Reflexiva, que lo sugiero aquí a los colegas, a todos y todas. La revolución reflexiva tiene mucho que ver con esto que tú planteas, de la ausencia que tenemos en nuestras vidas de este momento, nuestras vidas de poder mirarnos, no, y no de seguir y no sé para dónde voy y al ritmo de toda la masa. Y es tan importante el tema de la reflexión. Y entonces ese libro se llama La Revolución Reflexiva de Maturana y Dávila. Sí. Entre paréntesis. Sí, como tú bien dices, JP, Maturana es un maestro para eso, o sea, te entrega señales súper potentes al respecto. Ahora, la clave, desde mi punto de vista, es que uno tiene que darse el tiempo para ello, ¿ya? De hecho, hay en el ámbito educativo, por ejemplo, que hay tanta polémica de que los estudiantes no están estudiando, que no están teniendo nota, etc. Hay un teórico argentino que se llama Carlos Clear, que él manifiesta que ante esta situación sanitaria, ¿cierto? Y que obviamente lo podemos llevar a otras realidades, más que entregar conocimiento, necesitamos entregar continente, ¿sí? ¿Y a qué se refiere con eso? Que no basta solamente con entregar, ¿cierto?, lo teórico, sino que el continente tiene que ver, preocuparse más del acompañamiento, del contener, del ser persona y potenciarse frente a la realidad, ¿cierto?, de esta incertidumbre, estos paradigmas que nos deja, ¿cierto?, que muchas veces generamos una conducta que es absolutamente aceptada por todos y contaminada desde la incertidumbre. ¿Okay? Entonces ahí es donde uno tiene que empezar a reafirmarse. Y la mejor forma de reafirmarse, efectivamente, es tener un equilibrio, ¿sí?, entre lo que es estas competencias emocionales y la competencia racional, ¿sí?, lograr la integralidad, ¿sí? Chicos, tal como lo hago siempre, quedan 3 minutos para comentarios, porque ya estamos cerrando esta nueva sesión. No sé si alguien quiere aportar algo respecto a lo que vimos hoy día. Yo quiero aportar algo cortito. ¿Sí? No sé si se me escucha bien, así como una experiencia personal debido a todo el tema de la pandemia. Nosotros como desarrollo vemos muchos casos cuando la gente se contamina y lamentablemente, bueno, ha sido difícil durante estos años, estos últimos 2 años el tema de la pandemia, pero nosotros como ministerio igual tenemos que dar gracias a Dios que no hemos perdido ningún funcionario, a eso sí hemos perdido familiares y eso te hace que pensar que debemos ser agradecidos de lo que hemos pasado, de lo que hemos podido sobrellevar. Nosotros como familia perdimos hartos familiares, entonces nosotros hicimos una reflexión con mi esposo y mis hijos de que tenemos que estar agradecidos de lo que hemos podido, a lo que hemos sobrevivido. Entonces nos tomamos como meta hacer 2 veces por semana deporte, empezamos con el tema del folclore y yo quería llamar a eso, a la gratitud de lo que hemos podido sobrevivir como funcionarios, como personas, porque no todos lamentablemente lo han podido
sobrevivir de buena manera. Entonces, yo quería llamar a eso, a un agradecimiento del hecho de que estemos con trabajo, que estemos vivos y que cada día que las familias se unen más, porque como dices tú, es una meta personal que tenemos que aprender a convivir con esta pandemia y agradecer todos los días de que estamos bien, porque hay mucha gente que ha perdido muchos familiares. Entonces, más que eso, una reflexión y ser agradecidos de la vida en realidad. Muchas gracias. Y eso nos lleva a una meta personal y como funcionario a trabajar, ¿cachai? No solamente como funcionario, sino que en la vida real. Sí, muchas gracias. Yo creo que una lección que de alguna manera surge de ahí es que el que efectivamente nos conozcamos nos permite también lograr satisfacciones, ¿sí? Pero también nos permite tener un modelo que es ser un poco centrado en la generosidad hacia con el otro, que es parte del equipo. Sí, yo vuelvo a decir, somos aunque no lo queramos, familia, porque gran parte del día estamos con el equipo, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que desafiarnos a no aceptar todo, ¿ah? Esto no quiere decir con que yo voy a aceptar todo, pero sí que lo voy a respetar, ¿sí? Voy a ser capaz de discrepar, buscar puntos de encuentro y, por lo tanto, generar sinergias que apunten no a priorizar solamente en una meta laboral, sino que una meta integral. ¿Cierto? Yo soy un convencido que en el mundo laboral uno va a buscar amigos, pero sí compañero de trabajo, sí colegas, sí esta dinámica que permita generar una sinergia que permita trabajar menos y producir más, ¿ya? Y muchas veces eso se traduce básicamente en que el ambiente laboral es mejor, ¿ya? Y muchas veces el ambiente laboral es mejor cuando nos conocemos, tan simple como eso. ¿Sí? Oye, Oscar, sí. Y último, como igual en el ambiente laboral es muy importante el tipo de jefaturas que tú tengas, porque se da mucho en ciertos ambientes que hay jefes tiranos, y es increíble cómo esos jefes tiranos pueden cagarle la vida a una persona. Sí, sí. Ahí, cuando desaparecen esos jefes tiranos, como que todo se vuelve mucho más armónico. Sí, tal como yo lo señalo siempre, es distinto que sea un jefe a que sea un líder, quien está en el equipo, ¿cierto? Cuando hay un jefe, normalmente ese jefe tengo que seguirlo de manera obligatoria porque si no me echa, es así de simple, me castiga. En cambio, cuando tengo un líder, yo lo sigo porque lo respeto y lo sigo voluntariamente. ¿Okay? Entonces es mucho más fácil que se logren ambientes laborales mucho más sinérgicos, mucho más sanos, cuando tengo un líder, ¿sí? Que está la autoridad a la base. Y ese liderazgo, importante que quede establecido, tiene que ser rotativo, ¿sí? Dependiendo de la tarea, el líder no siempre va a ser bueno para todo. Entonces, si hay alguien en el equipo que es mejor que el líder en ese momento para una tarea, el liderazgo va a ser concedido a esa persona, ¿cierto? Sin dejar de mantener la responsabilidad en el líder, ¿sí? Pero sí que somos capaces de ser lo suficientemente sinérgicos y generosos para poder potenciar el trabajo de equipo para que logremos trabajar menos y producir más, ¿sí? Bueno, tenemos harto que pensar, espero. Es una provocación. Voy a subir los 2 tests al aula, ya que no pudieron bajarlo algunos, ¿sí? Para que lo puedan descargar de ahí. El jueves nos vamos a juntar de nuevo, ¿sí? Esta semana excepcionalmente tenemos 2 sesiones, ¿ya? Y espero que les confirmen, pero se supone que la próxima semana, ya sea martes o miércoles, va a ser la última sesión del curso, ¿ya? Chicos, un gusto de verlos. Estamos siendo coherentes con la hora, nos pasamos un minuto, así que les pido disculpas, pero justo. Chao, chao. Que les vaya bien. Muchas chao, gracias. Chao. Bien. Muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Cuídense. Gracias.